se agrega otra cosita que ahora ya no es tan fuerte, pero que en mi trayectoria fue muy importante, que es otro descentramiento, que es desde una perspectiva feminista. Nuevamente aquí en la segunda temporada de Diálogos, hoy vamos a conversar con una maestra, con una referente de los estudios de ciencias sociales, de los estudios de género y de varias otras líneas en la región latinoamericana y caribeña. Elizabeth Schellin, si tuviera que presentarla con toda su trayectoria, seguramente bueno, no tendríamos espacio para dialogar. Solo voy a decir que recientemente en nuestra última conferencia, en nuestra última Asamblea de Ciencias Sociales de Claxo, la distinguimos con el premio Claxo por su trayectoria en el campo de las ciencias sociales. Además, decir realmente que en este caso se aplica lo de conversar con una maestra, porque sin duda ha sido mi maestra desde algunos de sus textos, muchos, todos ellos leídos, pero del Pan y Afectos, que por lo menos a mí me marcó profundamente. Decir también que Elizabeth forma parte, como no podía ser de otra manera, de nuestra colección Antología Esencial del Pensamiento Crítico Latinoamericano y Caribeño. Elizabeth, muchas gracias por compartir hoy este diálogo que queremos a su vez compartir con todos y todas quienes siguen a Claxo TV. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a hacerlo. Y bueno, yo me considero una trabajadora de las ciencias sociales, una trabajadora tan trabajadora como todas las demás. Ser maestra también es un trabajo, pero, pero más que como maestra me veo como colega, como persona a quien las generaciones más jóvenes estimula y enseña. Así que es mutuo. Yo seré tu maestra, vos serás la mía. Bueno, justamente si miramos el campo de las ciencias sociales a nivel de nuestra región latinoamericana, ¿cuáles te parecen que son hoy los nudos, los temas esenciales, los nudos críticos, los temas esenciales que quienes nos dedicamos con pasión a las ciencias sociales deberíamos mirar, atender, o algunos de ellos, por supuesto, quizás no podemos abordarlos todos? Quizás una manera de pensarlo sería ir por nudos temáticos y decir, bueno, el clima y el cambio climático no lo podemos dejar de lado, además ha sido medio dejado de lado en la historia de las ciencias sociales, de modo que traerlo ahora al primer plano sin duda es imprescindible. Las desigualdades sociales que son tan flagrantes, tan metidas adentro, tan cristalizadas, tan duras de roer en la región, en el mundo, pero mucho más en la región, es otro de los grandes temas. Uno puede ir por temas. Quizás a mí más que los temas, que estos dos sin duda estarían en la línea prioritaria de mi agenda, que no la voy a imponer a nadie, sino que es la mía, me parece que el tema también pasa por cómo encarar la investigación y cómo encarar nuestras preguntas. Hay una parte que uno podría decir que hay una responsabilidad académica del avance de la ciencia, así con grandes palabras, que yo no dejo de lado. Me parece que hay mucho por hacer y hay mucha tarea, especialmente en un sentido, que es descentrar el centro. O sea, venimos de una tradición académica europeocéntrica, digamos, con hegemonía también de los Estados Unidos, pero básicamente aprendimos las disciplinas y la división entre ciencia política, sociología, antropología e historia, que fue una importación de una distinción europea del siglo XIX que nosotros la compramos y que ahora yo creo que la tenemos que revisar, porque uno podría decir es un resabio de un viejo imperialismo, podría llegar a decir eso, pero bueno, cuando yo digo descentrar el centro, es tratar de encontrar la manera de ver el mundo desde lo local hasta lo global, en todas sus escalas, pero desde ubicaciones situadas, desde lugares
que no son universales, porque no existe el universalismo abstracto. Eso es una corriente filosófica del liberalismo individualista con la cual no estamos tan de acuerdo. Entonces, de lo que estamos hablando es de conocimientos que están situados, pero que se hacen las grandes preguntas. No por ser situados nos quedamos en lo chiquitito. Es un desafío especial para aquellos que estamos en el sur, porque en el norte, la idea en el norte global se siente que la ciencia es la que ellos y ellas hacen, y nosotras tenemos que aprender aquella, pero también la nuestra chiquitita de los lugares específicos donde estamos. Entonces yo creo que uno de los grandes desafíos es pensar desde el sur, pero no desde un sur global. La noción de sur global, porque aquí Buenos Aires no es Chiapas y mucho menos Beirut o el interior de la India. Entonces son muchos sures situados. Y creo que ese es un gran desafío en términos casi de perspectiva, más que de temas. Ahí van a aparecer temas de manera muy especial. Esa es una cosa que yo, digamos, que esta frasecita de centrar el centro es una muletilla que yo uso a menudo, porque me parece que en la llamémosla geopolítica de los flujos de conocimiento, esa es como un eslogan para mí en lo que hago y para la gente que me rodea. Entonces ese es un punto que, no sé, creo que coincidimos. Absolutamente, absolutamente, no solo en descentrar el centro, como tú decís, sino también en trabajar con esa perspectiva desde el sur, desde los sures distintos, situados, y que nos plantea desafíos, bueno, por lo menos quienes estamos en el trabajo concreto de las ciencias sociales, desafíos gigantescos, ¿no? Desafíos gigantescos también para poder, primero, hacer esa construcción y, segundo, mantener un nivel de interlocución con el norte y con las problemáticas o las líneas que muchas veces también desde el norte se impulsan e incluso se intentan imponer en algunos casos. Digamos, si seguimos en esta línea, el trabajo nuestro es especialmente grande. Desde que tenemos que leer lo que se produce en el norte, tenemos que producir propio, tenemos que leer lo que se produce en los localismos en los que estamos inmersas y también tenemos que entrar en este diálogo. Pero además yo creo que se agrega otra cosita que ahora ya no es tan fuerte, pero que en mi trayectoria fue muy importante, que es otro descentramiento, que es desde una perspectiva feminista, desde una perspectiva como investigadora mujer en su momento, cuando ni se hablaba de feminismo. Cuando empezamos a hablar de feminismos, penetrar con una problemática, no con la problemática de las mujeres, el género y las disidencias solamente, sino con una perspectiva feminista, implica un desafío adicional. La sensación que yo tengo es que en las organizaciones de las disciplinas de ciencias sociales, aún en nuestros países, no estoy hablando solamente del norte, todavía sigue siendo muy mainstream, muy de lo que si una va a un congreso de ciencia política, o se está organizando ahora el Congreso Mundial de Ciencia Política el año que viene acá en Buenos Aires, y bueno, a mí me invitaron a una mesa donde yo iba a ser la única mujer, y dije, no, hace 40 años eso pasaba, 50 años, ahora yo no voy más a una mesa donde hay solo una mujer. Desde esa cosita mínima y básica en adelante, ¿cuántas mesas? Podrá haber mesas con perspectiva feminista como en un gueto, sin diálogo con lo que se considera la ciencia política hegemónica. Digo ciencia política, como yo no soy cientista política, no me importa. Claro, entiendo. Sí, absolutamente, ese es otro desafío que se suma, ¿verdad?
la producción de conocimiento, la producción o el desafío también a las fronteras del conocimiento en las ciencias sociales desde la perspectiva feminista, donde sin duda tú sos una de las pioneras y donde hoy la agenda, digamos, tiene toda necesidad de ser impulsada, construida, reconstruida de manera permanente, y si bien se ha ganado terreno, se ha avanzado, por supuesto, todavía operan estos elementos que tú planteas. Y bueno, yo supongo que desde tu gestión en Claxo lo ves en el día a día. Lo que se llaman los micromachismos, por ejemplo. Eso en el día a día de la gestión de un consejo como Claxo, yo estoy segura que hay una puja permanente por maneras más convencionales, más canónicas de entender ciencias sociales y por estas maneras feministas que entran con una postura crítica bastante profunda en ese campo, ¿no? O sea, creo, si me permitís, agregaría otra cosita más que tiene que ver con qué es el saber de las ciencias sociales y cómo dialoga con otros saberes. Como digo, hay un canon, una noción de qué es la actividad académica, que se publica en revistas, que si referato o no referato, que todos los criterios de excelencia académica, pero eso no es equivalente a decir conocimientos o saberes, porque la vida humana tiene otros saberes, los saberes de la práctica, los saberes del día a día, los saberes no reconocidos por el mundo académico, los saberes que no se expresan en las lenguas dominantes, y creo que uno de los grandes desafíos de todas las ciencias sociales de los países del sur, porque es ahí donde esto se nota más, está en cómo entablar esta doble cuestión de, por un lado, estar en el mundo académico y, por otro lado, dialogar con esos otros saberes o, si se quiere, traer algunos de esos saberes al mundo de las ciencias sociales. Totalmente, coincido contigo plenamente en los desafíos propios de lo que, entre comillas, es el conocimiento más convencional o clásico que tenemos que discutir en términos de evaluación y que de hecho en Claxo lo estamos haciendo también con toda esta cuestión del Foro Latinoamericano de Evaluación Científica, pero también en la integración de esos otros saberes y en el diálogo y en el compartir en la práctica, en lo concreto, ¿verdad? Pero hay un peligro, sí. Y es un peligro, si lo voy a poner en palabras fuertes, demagógico populista. ¿Qué quiere decir? Que como académicas, cuando descubrimos que hay esos otros saberes, académicas y académicos, cuando buscamos y decimos hay saberes ancestrales que no están reconocidos en el mundo académico, o hay saberes de la práctica que no están reconocidos, entonces hacer como una gran reverencia, ponernos en un lugar de una culpa occidental corporizada en nosotras mismas y decir, este es el saber. Y entonces ese es otro peligro. Es un peligro que muchas y muchos de nuestros colegas, una las ve que caen, o que puede convertirse, por eso lo llamo demagógico populista, que donde lo que cuenta es, bueno, el pueblo sabe. El pueblo sabe, sí, sabe algunas cosas. Nosotras sabemos porque somos parte del pueblo, pero también por ahí sabemos porque estudiamos, porque investigamos. Entonces creo que ahí ese es un mundo de desafíos. En el norte en este momento, en países, me tocó últimamente en varios lugares, expresiones de lo que yo llamaría la culpa del colonizador. O sea, un evento hace poco por Zoom, donde los colegas, eran varones, de una universidad de Estados Unidos empezaron agradeciendo a la comunidad del pueblo originario correspondiente la posibilidad de estar en este momento en su territorio.
y después siguieron hablando como si tal cosa. O sea, entonces hay un peligro de hacer los saludos a las banderas diciendo, sí, reconozco, y seguir como si no pasara nada. Creo que ahí están nuestros desafíos. Por eso probablemente, como tú bien lo decías, el desafío es ese de la integración, ¿verdad? Del compartir e integrar esos saberes, pero sin perder la perspectiva desde, bueno, el conocimiento propio de las ciencias sociales, cómo se integra, cómo se dialoga. Y eso me lleva a preguntarte también por justamente lo que mencionabas antes, la agenda o los desafíos o, bueno, las prioridades en términos del feminismo latinoamericano, mejor dicho, de los feminismos latinoamericanos. Quizás en materia de investigación o de trabajo en ciencias sociales, o también, si quieres, en materia de lo que hoy son la expresión organizada de esos movimientos feministas, porque han habido grandes transformaciones, y quién mejor que tú con toda tu trayectoria de participación y de conocimiento, para hacer un pequeño análisis. Pero en esto por ahí no soy políticamente correcta. No es lo que estamos buscando, no te preocupes. Porque a mí me parece, yo celebro la pluralidad de feminismos. Siempre que hay una sola salida, una sola visión, algo anda mal. Entonces, porque somos plurales, que haya también celebro el nivel de movilización de las chicas jóvenes que salen a la calle, de toda esta efervescencia feminista, que es más una efervescencia del cuerpo y de la presencia que una reflexión. O sea, esa es una primera cuestión. ¿Cuál es nuestro papel reflexivo? Que no sea, ay chicas, si ustedes supieran de verdad lo que pasa. O sea, ¿cómo hacer para impulsar? O sea, yo le tengo un poco de miedo a esta efervescencia, como hubo muchas otras efervescencias, que se apague sin el tipo de imaginación que tenemos de lo que podría llegar a ser. Primero porque hay muchas instituciones y muchos poderes que tratan de frenarlo, o de dejar, sí, vayan, hagan ruido en la calle, pero después, cuando ustedes piden salarios diferentes, no, ahí ya no. O sea, que la movilización sea eso, una movilización, una fiesta, con de vez en cuando bastante represión, pero que no pase de eso. Entonces, ese es uno de los grandes desafíos, es que, bueno, aprovechar esta efervescencia para armar agenda. Para las transformaciones más estructurales. Exacto. Y no para qué sé yo miro las marchas del 8 de marzo acá en la Argentina. La primera marcha del 8 de marzo que hicimos fue el 8 de marzo del 84, la primera marcha de post-transición. En Plaza de Congreso, estábamos ahí muchas, estaba todavía una de las referentes más importantes de los feminismos en la Argentina, que era Alicia Moro de Justo, tenía casi 100 años, la subimos en una silla para que hable desde arriba de un lugar, o sea, hay fotografías, hay cosas, pero ¿cuánta gente había? 200. En un 8 de marzo de ahora, ¿cuánta gente hay? Miles, cientos de miles, 1 millón. Si contamos en las distintas ciudades, montones. Esto que está pasando ahora genera entusiasmos, genera agenda. Digamos, la pregunta va más por el lado de cuál es la capacidad realmente transformadora de este movimiento. ¿Verdad? Se afirma en muchos casos, lo he leído tú también seguramente, varios análisis sobre, digamos, el movimiento feminista como el movimiento por excelencia del siglo XXI, el movimiento social por excelencia. Absolutamente, porque no hay ningún otro. Bien. Pero de también, la fuerza del... Pero también como
el único, y eso a mí me preocupa, debo confesarlo, veremos cuál es tu opinión, el único con capacidad transformadora de este siglo XXI. Me preocupa por el peso que se le coloca y porque sabemos bien, cuando uno carga los movimientos sociales de determinado peso y determinadas expectativas, bueno, qué es lo que puede pasar. Pero ¿cuál es tu mirada? No, totalmente de acuerdo con tu mirada sobre esto. Con otra cuestión, ya en lo muy micro, y es que esto de poner el pañuelo verde, estar a favor del aborto, pintarse de verde, salir en una movilización, estar mujeres con mujeres, mayor libertad sexual, mayor libertad de expresión de sexualidades, de exploraciones sexuales, todo eso viene todo junto. Sin tocar el poder político, Claro. sin meterse en las instituciones de verdad, en las instituciones fuertes, es una cosa. Pero además en muchos casos, lo que yo he visto en conversaciones, en pequeñas microinvestigaciones, no muy sistemáticas, es una ambigüedad muy grande de parte de las chicas jóvenes, porque todavía quieren amor romántico. Quieren que el chico la llame. No esperan no dicen, bueno, yo llamo. Esperan esos gestos de amor que están en las novelas románticas. Entonces, y después quieren la maternidad, porque tienen derecho a querer la maternidad, pero quieren una maternidad excluyente. O sea, yo tengo casos bastante cercanos que están dispuestas a dejar el trabajo, dejar el resto de la vida, cuando estaban hace 4 años con la banderita del feminismo. Entonces, yo creo Los neomaternalismos, ¿no? Entonces hay algo en lo micro, que así como una encuentra con jóvenes varones que están en esto, como se dicen los jóvenes de 20 y pico hoy en día, estoy en proceso de deconstrucción. Eso es muy divertido. Estoy en proceso de deconstrucción de mi masculinidad. ¿Y eso qué quiere decir? No tengo la menor idea, pero no puedo seguir haciendo lo mismo que hacía. Totalmente. Entonces hay todas estas transformaciones en las relaciones interpersonales que no sabemos captar y no sabemos interpretar en términos de transformación estructural. Correcto. Creo que ahí hay un gran signo de pregunta. Y ahí, bueno, yo paso, vos decís Pan y Afectos, hiciste referencia a ese libro que fue reeditado y qué sé yo, y que todos los trabajos. A mi generación, sin duda. Por eso, sobre un tema que yo estuve trabajando a lo largo de toda mi trayectoria sobre temas de familia, además de otros temas, o vinculado con otros temas, pero con una preocupación muy grande, y es que desde la perspectiva de los feminismos académicos, o desde mis colegas feministas académicas, estoy hablando de los años 70, 80, 90, como la familia era una institución patriarcal y burguesa, mejor dejémosla de lado, y nadie estudiaba la familia. Entonces yo creo que hay un vacío en nuestro conocimiento social, más científico si se quiere, pero también que tiene que ver con las estructuras de las familias. Esa es una deuda que en parte para la discusión de cuidados, que vos estás que es central políticamente en este momento, y esto sí entró en la agenda política, y me parece, en la discusión de cuidados está un énfasis muy grande en lo que tiene que hacer el Estado, que me parece muy bien. Pero ¿y entonces qué pasa con las familias? Seguimos, porque después de tantos años de hablar de la invisibilidad del trabajo doméstico primero, del trabajo no pago, de la triple jornada, de montones de cosas que hemos estado hablando, los estudios sobre distribución de tiempos, sobre distribución de responsabilidades domésticas, no muestran un cambio estructural en la vida cotidiana, para nada. Entonces, ¿cómo pensar también, cuando se piensan políticas de cuidado, incluir las políticas de familia
en ese mismo campo. Ese es un punto. Y el otro, que a mí me preocupa muchísimo, es que hay en las políticas públicas un énfasis muy grande, muy importante, en los temas de violencia de género, que llevan a los feminicidios o a todo lo que sea violencia de género con instancias, pero que la ambición de las políticas públicas en relación con los temas de violencia son de emergencia. O sea, hay un señor violento, pongámosle restricción, pongámosle una pulserita para que se pueda, démosle a la señora un botón de pánico. O sea, para lidiar con una urgencia que quiere decir no me mates, no me lastimes como para que tenga que ir al hospital. ¿Sabemos bien cuáles son las estructuras que llevan a este tipo de violencias? En las ciencias sociales investigamos lo suficiente o lo necesario para poder, y ahí es donde yo veo la deficiencia en los análisis de las transformaciones de las familias, porque sabemos que las transformaciones en las familias no son gratuitas. O sea, una de las cosas que se sabe, y esto está, la investigación lo ha mostrado, por ejemplo, es que cuando las mujeres se vuelven más autónomas y tienen ingresos propios, que es fundamental que las mujeres tengan ingresos propios, eso produce más violencia. O sea, no es gratuito. Entonces, bueno, ¿cómo investigar esto que uno lo piensa muy micro, no es grandes políticas, pero es como lo que está en la base especialmente de las situaciones de violencia? Totalmente, yo ahí te diría que, bueno, coincido con lo que estás planteando y que en realidad a mí lo que me preocupa en términos de investigación, también en términos de claves para entender un poco lo que está sucediendo, es justamente esa dimensión vida cotidiana. Probablemente por la lectura de Pan y Afectos hace tantos años, y porque como dije al inicio, sos una de mis maestras, pero a mí me obsesiona y me preocupa muchísimo cómo efectivamente introducir esa dimensión vida cotidiana en los análisis de las ciencias sociales, así como también me parece fundamental introducirla en la dimensión de las políticas, o mejor aún, politizar, darle la dimensión política a la vida cotidiana. Es una consigna vieja, ¿verdad? Desde aquello de lo personal es político, pero que capaz es necesario traer nuevamente a escena, bueno, con todas las resignificaciones necesarias, pero volver a colocarla en escena, porque tal vez es uno de los elementos, bueno, en este análisis que hacíamos de los movimientos feministas, sobre todo los de nueva generación, donde hay que colocar esta dimensión con más fuerza. Estamos llegando al tiempo que teníamos previsto, pero no puedo dejar de preguntarte porque otro de tus grandes aportes, y bueno, y que además a mí me ha marcado profundamente en la lectura de esos textos también, es todo lo que has contribuido en términos de memoria, ¿verdad? Bueno, memoria, derechos humanos, todo ese campo que también fue bastante ajeno, no digo que lo sea hoy, ¿verdad? Pero a las ciencias sociales y bueno, y tus contribuciones allí creo que son destacadas. Te voy a confesar que en algún momento dije, pero Elizabeth se nos va para memoria y nos va a dejar la temática de los feminismos, el género, las familias, pero no, por suerte seguiste con esos dos temas. ¿Cuáles son los desafíos ahí hoy, Elizabeth? Uy, ahí también tengo que ser muy incorrecta políticamente, más que en lo otro todavía, que haya más de lo mismo. Ajá. O sea que lo que ha ocurrido es que las memorias, o sea, hay una noción de memorias que tiene que ver con qué del pasado traemos al presente en función de los horizontes futuros. Ahí es una cuestión de luchas, de escenarios políticos en los cuales ese pasado se actualiza como resistencia, como potencia. Hay otra cuestión que también ha sido un poco estudiada en esto, que hay toda una simbología, una serie de políticas de memoria que llevan adelante los estados, que llevan adelante los movimientos, que es un día conmemorativo se vuelve feriado o no,
que se hace un monumento, un museo, una marca territorial, toda esa parafernalia de cuestiones, y que ¿a quién le importa? Claro. Y desde las ciencias sociales lo que tenemos, como se ha creado un campo de estudios de memoria, cosa que hace 30 años no existía. Cuando digo se ha creado un campo de estudio, quiere decir que hay revistas académicas sobre memoria, congresos científicos sobre memoria, hay todas las maestrías, doctorados. Lo tenemos como un eje estratégico en Claxo, por Pero ejemplo. bueno, o sea, hay todo eso, creación de un campo específico, interdisciplinario, y entonces hay gente que empieza y ¿qué te dicen? Y bueno, yo voy a estudiar para mi tesis esta masacre que ocurrió en tal lado, las memorias de tal masacre, número 1 que lo llamo. Después viene otra, la masacre número 2. Después viene el otro, la construcción de tal monumento. A la otra, ahora va a salir un libro europeo también, porque esto no es solo acá, que tiene que ver con los intentos de romper monumentos, de tirar abajo. Cada vez que hay un cambio de régimen político importante, lo del pasado ya no sirve y entonces hay que destruir eso. ¿Qué se hace? ¿Se destruye? ¿Qué va? Desde qué pasa con el Valle de los Caídos en España, que sería para nosotros como es demasiado grande como para no mencionarlo, a todo lo demás. Entonces, me parece que toda especie de proliferación que en algún sentido es celebratoria, de que aquí se hace otro monumento, aquí se hace otra. Esta proliferación celebratoria banaliza el tema y que tiene como principio una cuestión que está totalmente equivocada, o dos cuestiones que están totalmente equivocadas. Una, de que cuanto más memoria, mejor. Yo en eso, y que hay un deber de memoria que va junto. Entonces, primera cosa, y esto lo discutimos en ese libro que se llama ¿Cómo será el pasado?, con Ricard Viñés, un colega catalán, y lo hablamos mucho allí. Los dos estamos totalmente en contra de la noción de deber de memoria. Nadie te puede imponer qué es lo que... Sí pensamos en un derecho a la memoria, y yo le agrego un derecho al silencio. No, si yo no quiero contar lo que me pasó, nadie me tiene que obligar o incitar a que lo cuente, porque yo tengo que reconstruir como víctima, tengo que reconstruir mi subjetividad, y ahí, por favor, no se metan. Entonces, ese es un gran campo donde yo veo que, bueno, yo tuve algo que ver con la creación de este campo de investigación en la región y el vínculo con otros lados, y digo, y miren lo que está pasando ahora, por lo cual yo... La otra cosa que sí celebro es que en el campo de estudios de memoria o en los campos de memoria hay un pasaje importante que acompaña pasajes de muchos otros campos de saberes y que no lo sabemos manejar muy bien, de trabajar sobre testimonios y palabras, narrativas, cómo narramos el pasado, o sea, el pasado ancestral, o sea, el pasado de la dictadura, o sea, el pasado, no, los pasados, diversos pasados. O sea, la idea de memorias de larga duración y memorias cortas es importante en esto, pero esto de que poner tanto énfasis en lo narrativo y los esfuerzos por pasar primero a la incorporación de las imágenes y de la visualidad, y en segundo lugar a los objetos. De hecho, el último libro que salió hace 2 semanas, de un proyecto de investigación de grupo acá en localidades en distintos lugares de Argentina, se llama ¿Qué hacemos con las cosas del pasado? O sea, con los objetos, con las materialidades y no solamente con las palabras. Creo que este es un giro que ojalá ocurra, porque puede ser un poquito de renovación en un campo que muy rápidamente se estereotipó, y encontramos uno y otro y otro, y uno se aburre de leer otro más igual al anterior.
Bien, desafiante sin duda lo que planteas, digamos, coincido plenamente en que es un campo que requiere, bueno, que se siga trabajando y muy probablemente que se renueve también. Como te decía antes, efectivamente, bueno, tú has estado en alguna de esas actividades en Claxo, lo tenemos como uno de los ejes que queremos impulsar en estos Ojalá años. sea más temas de más ampliamente derechos humanos y menos memoria. Sí, memoria, derechos humanos y en algunos países, como tú bien sabes, de América Latina y de, bueno, también de Centroamérica, hay que agregarle el componente asociado a la paz, ¿verdad? Las Memorias de... paces, perdón. Bueno, las No. paces, tenés razón, las paces, ya que No, hablamos de porque ahora yo estuve en Colombia hace poco y una de las grandes discusiones es qué quiere decir, mi pregunta a todo el mundo era, ¿y qué quiere decir paz? Y cuando dicen paz, ¿qué quieren decir? Y inclusive hay un grupo de estudio en la Universidad Nacional muy potente sobre la pluralidad de paces. Completamente de acuerdo contigo en usar el plural también en este caso, como lo hicimos en el caso de los feminismos. Elizabeth, te agradezco muchísimo el tiempo para tener este diálogo que seguro que va a ser muy consultado en Claxo TV. Muchas gracias por tu generosidad de siempre y en este caso por tu generosidad de tiempo para este diálogo. Bueno, gracias a vos porque son foros donde uno tiene mucha más lindo dialogar, hablar más libremente que cuando uno escribe un paper académico. Totalmente. Elizabeth, seguimos y gracias a todos y todas, seguimos en esta segunda temporada del ciclo Diálogos.